Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a la práctica la forma correcta de cómo realizar el trazado de piezas metálicas y al mismo tiempo aplicar las metodologías para el aserrado. En primer instante vamos a trabajar el corte y trazado de tubería metálica. La práctica de tubería metálica tiene la finalidad de poder realizar el trazado y corte para el montaje de instalaciones eléctricas. Entonces no solamente para que practiquemos el corte, sino que al final pues, nosotros podamos aplicar esta metodología cuando vayamos a hacer una instalación eléctrica domiciliar residencial. Entonces lo primero que hay que hacer es, vamos a utilizar nuestras prensas que están acá. Hay que tener mucho cuidado en su utilización, ¿verdad? Estas se abren cuando las giramos de manera antihoraria, o sea, en contra de las agujas del reloj, y cierran en el sentido de las agujas del reloj. Hay que tener mucho cuidado en el momento de colocar la tubería. ¿Por qué? Porque si ejercemos mucha fuerza, lo que vamos a hacer es deformar el propio tubo. Entonces hay que tener muy en cuenta la utilización de la prensa en cuanto a la forma en la que vayamos a apretar la tubería. Según las disposiciones del plano, vamos a hacer cortes de tubería en longitudes de 15 centímetros o 150 milímetros, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el metro y para ello vamos a definir la longitud deseada según los requerimientos del plano, ¿verdad? Entonces aquí lo que vamos a hacer es identificar los 15 centímetros o 150 milímetros. Si vemos que no cumplimos con la longitud para tener en cuenta el corte, pues movemos la tubería. Ya podemos ver acá que aquí tenemos más o menos 250 milímetros. Entonces, cuando tengamos más o menos orientado el punto exacto donde vamos a llegar a trazar, lo que vamos a hacer es marcar con nuestro marcador permanente o con nuestro marcador para metal. Entonces, obtenemos la medida, más o menos aquí 15 centímetros, y con el marcador para metal vamos a rayar, vamos a pintar. El marcador me va a servir solamente para pintar y con el rayador voy a definir el trazo que vamos a efectuar. Entonces solo vamos a rayar. Esto lo vamos a hacer cada vez que nosotros vayamos a cortar. ¿Por qué? Para tener mucha conciencia de los trazos que vamos a efectuar en cada uno de los cortes. Entonces marcamos con el marcador para metal, o si no también lo podemos hacer con nuestro marcador permanente, ¿verdad? Eso va a depender del material que nosotros tengamos. ¿Estamos ahí? Ahora, cuando ya tengamos la pieza barnizada o pintada, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro rayador. Entonces con el rayador nosotros vamos a definir el contorno de donde vamos a realizar el corte en nuestra pieza metálica. Entonces medimos nuevamente y cuando tengamos la medida marcada o la medida definida, vamos a utilizar el rayador y vamos a hacer la muesca en donde nosotros queremos el corte. Ahí se logra observar, ¿verdad? Entonces, utilizando la cinta métrica, nosotros podemos quebrarla y automáticamente lo que vamos a hacer ahí es darle forma redonda a la cinta métrica para poder trazar en toda la circunferencia. Entonces venimos nosotros y cuando ya tengamos esta disposición, lo que vamos a hacer es trazar todo el contorno de nuestra tubería, ¿verdad? Tal y como se logra observar ahí. La línea es muy fina, ¿verdad? La línea es bastante fina y tenemos que tener en cuenta de que solo podemos trazar una vez. Es como el dibujo técnico, solo es un trazo, no se tiene que remarcar ni repetir dos veces. Ahora, esta sería en cuanto al trazado de la pieza de tubería. Cuando vayamos a cortar, tenemos acá nuestra sierra y tenemos que tener en cuenta de que la cegueta, todos sus dientes tienen que ver hacia adelante, ¿verdad? Todos los dientes hacia adelante. ¿Por qué? Porque el corte lo vamos a hacer cuando nosotros impulsemos la sierra. ¿Estamos ahí? Entonces los dientes siempre que estén hacia adelante. Tienen que percatarse de que la hoja o la cegueta esté bien apretada. Entonces la vamos a apretar lo necesario. Ahora, verifiquemos que esté bien apretada, que esté totalmente recta, ¿verdad? Ahí podemos visualizar que esté muy recto. Entonces eso es a ojo, ¿verdad? Miramos que esté recto. Y cuando ya esté los dientes en su posición, viendo hacia adelante, pues lo que vamos a hacer es empezar a cortar.
Para ello vamos a utilizar la lima triangular. ¿Puede alcanzarme la lima triangular? Una es de que para empezar el corte podemos utilizar nuestro dedo pulgar y empezar a realizar esta acción, la muesca inicial para el corte. Ahora, esto puede darnos peligro. ¿Por qué? Porque la hoja de sierra puede saltar y en algún momento nos puede caer en la mano. Esa es una metodología, utilizar el dedo gordo para poder hacer la primera muestra. En segundo, lo que vamos a utilizar es una lima triangular. Entonces, con la lima triangular nosotros realizamos la muesca y automáticamente queda aquí una muesca que en todo caso se puede llegar a utilizar para que la sierra rápidamente pueda cortar la tubería, ¿verdad? Ahora, para llegar a cortar, el trabajo es bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es posicionarnos. Ya sabemos que el movimiento lo hacemos con los brazos, no lo vamos a hacer con el cuerpo, es con los brazos, ¿verdad? Entonces, acuérdense que nosotros efectuamos movimientos de corte y esos movimientos lo hacemos en todo el trayecto y la utilización de toda la hoja de sierra hacia adelante, y cuando retrocedemos levantamos la hoja de sierra, ¿verdad? El corte solo lo hacemos hacia adelante. Obviamente esto es mediante un ritmo específico. Entonces nosotros hacemos esto. Sabemos que aproximadamente tenemos que dar cortes o golpes en alrededor de 60 por minuto, o sea 60 golpes por minuto, ¿verdad? Tenemos que llevar un ritmo. Si hacemos un trabajo seriado, pues vamos contando 1, 2, 3, 4, y no hay que agarrarle la locura, porque algunos empiezan 1, 2, 3 y empiezan a trabajar rápido, es despacio, ¿verdad? Cuando hayamos ya cortado parte del material o de la tubería, lo que vamos a hacer es quitar el tubo e irlo rotando. Y ya no es necesario volver a hacer una muesca, porque ya hicimos un corte inicial. Entonces ese corte inicial nos va a servir para seguir cortando. Entonces este es un trabajo que lleva paciencia, se lleva un poquito de paciencia. Vamos viendo la marca que hicimos con el rallador, ahí se va viendo, ¿verdad? Y lo que hacemos es ir cortando teniendo en cuenta el trazo que cortamos. ¿Estamos ahí? Algo que hay que tener en cuenta es no presionar mucho la sierra, porque podemos quebrarlo, ¿verdad? Y el corte va a salir torcido. Entonces no hay que agregarle mucha fuerza, solo con la mano derecha impulsamos la sierra y con la mano izquierda la vamos guiando, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Vale. Ahora, esta es en primera instancia para el corte de tubería metálica. Para el corte de piezas metálicas, aplicando la metodología de aserrado, en esta segunda práctica vamos a cortar nuestro bloque metálico para el diseño del calibrador de brocas y roscas. Entonces, en primera instancia, siempre para poder llegar a efectuar los trazos, lo que tenemos que hacer es, para efectuar el corte, lo que vamos a hacer es siempre trazar. Entonces, la pieza, si ustedes la logran observar aquí, es totalmente una hembra con dimensiones específicas y tenemos que trazarlas en todo su alrededor, tal y como ustedes ven acá. La medida es de 55 milímetros, la pieza del acabado final, pero ustedes van a cortar un trozo de 58 milímetros. ¿Para qué? Para que cuando corten le vayan robando 1 o 2 milímetros y quede más o menos de 56, 57, y cuando logren limar les quede de 55. Entonces ustedes van a medir 58 milímetros de espacio y automáticamente en esos trazos van a efectuar el corte. ¿Estamos ahí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, lo primero es pintar la pieza. Podemos observar aquí que ya está la pieza pintada, ¿verdad? Podemos ver aquí que la pieza ya está pintada. Entonces lo podemos hacer con nuestro marcador permanente o podemos hacerlo con nuestro marcador para metal. Eso va a depender de qué herramientas son las que ustedes tengan, ¿verdad? El marcador para metal cuesta un poquito a veces que seque, pero es al final la misma utilidad que vamos a utilizar para pintar y trazar la pieza. Ahora, aquí nosotros vamos a utilizar nuestra escuadra, ¿verdad? Entonces, con la escuadra lo que vamos a hacer es marcar todo el contorno de la pieza.
O sea, todo el contorno de la pieza. ¿Le hace qué pasó? Acabo de estar aquí. Naranja. Esa es mía. Aquí tengo la otra. Si quiere, pausa aquí. Porque... Bueno, entonces, antes de empezar a cortar, lo principal es siempre llegar al trazado, ¿verdad? Trazar la pieza metálica. En esta ocasión, nosotros tenemos que determinar la medida del ancho de la pieza. La pieza final es de 55 milímetros. Nosotros vamos a medir 58 milímetros y vamos a trazar para después cortar. Ahora, ya pinté con mi marcador. Después de haber pintado, con la escuadra lo que vamos a hacer es trazar. Pero el trazo lo vamos a hacer en todo el contorno de la pieza. Aquí vemos el primer trazo de la primera cara de la pieza. Ahí se puede ver la línea con el rayador. Con la misma escuadra trazamos las caras laterales, ¿verdad? En ese lado, también vamos a hacerlo de este lado. Posicionamos bien la escuadra para que nos salga el trazo recto. Y teniendo aquí los trazos específicos, vamos a darle vuelta a la pieza. Y vamos a trazar todo el contorno general de nuestra pieza. Vamos a hacerlo en esta posición. Hay que seguir la línea que ya trazamos. Entonces con la escuadra no hay pierde, ¿verdad? Buscamos la misma trazo que hicimos y trazamos, ¿verdad? Aquí me quedó un poquito torcido el pintado, pero igual se mira el trazo. Entonces lo que vamos a hacer, después de haber trazado, es colocar la pieza. Algo que hay que tener en cuenta es que el corte que vayamos a efectuar tiene que estar lo más cercano a la mordaza, ¿verdad? Esto para que levanten un poquito. Ahí. ¿Por qué tiene que ser el corte lo más cercano a la mordaza? Esto. Ahí estamos, ¿eh? Esto es porque en el momento en el que nosotros empezamos a cortar, la pieza vibra. Y si la pieza vibra, nos va a costar cortar y al final no vamos a hacer nada bueno. Entonces necesitamos que el corte que vayamos a efectuar esté lo más cercano a la mordaza de la prensa. Tanto en la tubería o como cualquier otro tipo de corte. Siempre el corte tiene que estar lo más cercano a la mordaza de la prensa. Entonces, voy a utilizar mi lima triangular. Y con la lima triangular vamos a hacer la primera muestra. Tal y como se logra ver ahí. ¿Miren? Hicimos una primera muestra. Ahora, cuando ya tengamos la muestra lista, vamos a empezar a cortar. Hay algo que hay que tener muy en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, la sierra en el momento de iniciar el corte le damos un ángulo. Ese ángulo respecto al plano de la pieza. Este ángulo se llama el ángulo de ataque. Nos va a permitir efectuar un mejor trazo en el momento en el que estamos cortando la pieza. O sea, nos va a permitir tener mayor agilidad en el momento del corte. Entonces, empezamos a cortar. No olviden que hay que utilizar toda la hoja de sierra en el momento de realizar el corte. Miren, tienen que utilizar toda la hoja. Tiene que ser rítmico. Si ustedes pueden observar acá, podemos ver que la pieza está siendo cortada en forma recta, ¿sí? No sé si logran observar desde allá. ¿Pueden venir a ver aquí? Entonces aquí la pieza está siendo cortada de forma recta. Pues la recomendación es que no le agreguen fuerza a la sierra. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es que se les va a torcer y el corte no les va a salir bien. No tienen que agregarle peso, ¿verdad? Solamente el peso de la sierra. Y van a ir cortando así. Es rítmico, no se les olvide, no tiene que ser, ¿verdad? Tienen que usar toda la hoja y no tiene que ser así. No, tiene que ser rítmico, hay que contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente 60 por minuto. ¿Estamos ahí? Y así tienen que irse hasta que corten toda la pieza. ¿Estamos ahí? Entonces, la forma de corte, como les había dicho, rítmico, usemos toda la hoja de sierra
toda, miren, estamos utilizando toda la longitud de la hoja. Y tratemos de no agregarle peso, o sea, no le ejerzamos fuerza. De hecho, no necesitamos hacer mayor fuerza en el momento de corte. Muchos se terminan cansando, pero es porque están agregándole fuerza que no tiene que ser. Definitivamente no hay que agregarle fuerza. Ahora, la observación más grande es que si ustedes son derechos, van a cortar del lado derecho de la prensa. Y si son zurdos, como Franco, lado izquierdo de la prensa. ¿No? ¿No es sordo? ¿Quién es sordo? Usted, ¿va? Entonces va a cortar de este lado, ¿verdad? Si son derechos, del lado derecho de la prensa. Si son zurdos, del otro lado de la prensa. Entonces, y tenemos que ir viendo el trazo. Para eso trazamos, ¿verdad? Cuando yo voy cortando, tengo que ir viendo el corte madera respecto al trazo. No olviden el ritmo. 60 por minuto, más o menos un corte por segundo. 1, 2, 3, 4. Y concéntrense en ir viendo el corte de la pieza, ¿verdad? Ahí está. Entonces ahí se puede ver, miren, el corte de la pieza. Hay que ir viendo el trazo que efectuamos, ¿verdad? El trazo que nosotros tenemos aquí marcado ya, hay que ir viéndolo en el momento en el que trazamos, ¿verdad? ¿Sí me entendieron cómo van a hacer el trabajo?